Excellent. And I'll put this down to there. So we're looking at, it's hard to believe, 150 years since Dr. Still first coined the idea of osteopathy. Sí, es difícil de creer, pero ya son hace 150 años desde que el doctor Andrew Taylor Still acuñó el nombre de osteopatía. And all over the world, people are celebrating at various times this 150 years. Y por todo el mundo, mucha gente a distintas épocas están celebrando este aniversario. And I want to give you a little bit of background about our school, who our current chancellor is. Uh, Os quiero dar una pequeña introducción de nuestra universidad, escuela, de quién es el director, por así. so Dr. Still, looking at health, having lost his wife, his family, remarried, lost some more children, felt that we needed better medicine. Sí, a Andrew Taylor Still, como sabéis, que perdió, bueno, a sus hijos, a su primera esposa, y mirando aparte, a través de la salud, pensaba que podíamos tener un trabajo sobre la salud mucho mejor del que se nos ofrecía en la época. And he put in place some simple ideas that he knew everybody who learned would grow and make it better. Ya, y él puso unas ideas básicas en el que pensaba que la gente que, bueno, las pusiese en práctica y supiese sobre ello, les mejorarían, los harían mejores. So he was a leader that knew that osteopathy could be bigger. And so for this reason, we have continued to grow when a lot of forms of medicine have gone away. Y él era un personaje, un líder, que pensaba que la osteopatía podía crecer mucho más y ser muy grande. Y realmente, si miramos un poco la historia, hay muchas otras medicinas que realmente se han perdido a lo largo de los años. So 150 years ago, June 22nd, 1874, it was one man, Dr. Still. Sí, o sea que hace 150 años, en junio el 22 de junio, había una persona, solo una, Andy Taylor Still. In the United States, there are 66 medical schools teaching students the ideas of osteopathy. Y en Estados Unidos solamente hay 66 universidades de medicina con el título de osteopatía en el que los fundamentos de la osteopatía se enseñan. So 25% of all medical students in the United States are attending an osteopathic philosophy school. Por lo tanto, esto nos da que el 25% de los estudiantes de medicina están estudiando principios y filosofía osteopática. And we actually think there's 10 more schools planned in the next year or two. So, probably 2, 3 years, maybe 33%, one third of all student doctors will be osteopathic doctors. Y en los próximos años se están planteando abrir como otras 10 universidades más de osteopatía, de medicina osteopática, y posiblemente sean el 33% de los estudiantes estudiando pues, principios y filosofía osteopática. So, AT Still University actually has three campuses in Missouri, Arizona, and California. La Universidad de Andrew Taylor Still tiene 3 campus en Missouri, en Arizona y en California. So we don't have a president, we have what is called a chancellor who is the head of all of our campuses. Y no tenemos un presidente como tal, sino tenemos el chancellor, que es como el que aglutina, ¿no?, la dirección de estos 3 campus que hemos dicho. And Chancellor Phelps is a DO who does OMM. His specialty was sports medicine. Y ¿cómo es el señor este? Bueno, es médico osteópata, practica medicina osteopática y viene de unas bases del deporte, de trabajo con deportistas. And so now we have a little background of our leadership. Let's look a little bit about the museum that's presenting your program. Y vamos a hablar un poco del museo que presentamos aquí en el programa. And so the museum was begun by Dr. Still's daughter, Blanche, um, feeling that we did not want to forget our founder. Y el museo tuvo un inicio por la hija de Steele, la doctora Blanche,
qué pensaba que no se tenía que perder todo lo que teníamos de su padre. So, 17 years after Dr. Still's death, she gathered up some things and made a little display in a little cabinet. Y hace 70 años, no, hace 70 años después del fallecimiento de su padre, recolectó varias cosas que tenía y lo puso todo en una pequeña exposición. And here are the two little cabinets. And from this, we have grown to over 100,000 items of osteopathy. Wow. Y esto fue los expositorios con los que empezó el museo y dice que, pues eso, 70 años después tenemos sobre más de 100.000 pequeños artículos, o sea, pequeñas cosas de steel expuestos en el Right. museo. And so the museum collection keeps materials from all countries. We have things from Spain, things from Japan. We keep all osteopathic history. Sí, el Museo de Osteopatía tiene, bueno, items, tiene productos, tiene libros, artículos, todo lo guardan de todo el mundo, desde España a Japón, a todos los países anglosajones. Um, so, because we are never finished and growing, right now the museum is actually finding ways to make its space more useful. Sí, como no dejamos de crecer, realmente lo que estamos intentando buscar es que los espacios que tenemos, darles una utilidad mucho más efectiva. And so, we are an accredited museum. This was a very difficult job because it took many years to get our museum to be as good as the best in the United States. Sí, esta es una acreditación que no fue nada fácil conseguirla, nos la dieron hace poco, y esto es una acreditación que marca que el museo es, pues eso, está en los top de los museos, ¿no? De los mejores. I have been to the Prado, and it was my goal to be as good as the Prado. Sí, yo dije, inventé el producto y era mi objetivo ser tan bueno como el producto que inventé. And so, because we're accredited, I'm going to go back a page. Because we're accredited, only 3% of museums in the United States are accredited, meaning they're the highest standards. Sí, como digo, ¿no? Es marca los mayores estándares de un museo y solo un 3% de los museos en Estados Unidos tienen esta acreditación. Because of this, we were able to just this past year raise $1 million for the museum. Y solamente por esto, en el año pasado nos conseguimos una financiación de 1 millón de dólares. So accreditation is very good, and we just received a grant for a quarter of a million, $250,000 to make our space so we can grow and get more things. Sí, y simplemente ahora les han dado también como una beca, como una ayuda de unos, entiendo, 250.000 dólares para hacer el espacio que tienen pues mejor y más grande. And as I said, we are always getting new things. And so these are some recent gifts of the museum. The photograph at the far, as you're looking at the screen to your left, is something that has just come into the museum. Sí, y como museo seguimos recibiendo muchísima información y artículos de Steel y el que veis a la derecha de la pantalla, entiendo, We no, a get la izquierda, es algo que acaba de llegar no hace mucho. so we get to see the artist just getting an idea of Dr. Still whittling in the one picture. Sí, vemos, perdón, es la imagen del dibujo, vemos el artista intentando recrear en una imagen, pues bueno, ese Andrew Taylor Still. And then he sets up the formal shot for the photograph. Y luego tenemos las otras fotografías. And then he did the actual painting, which is very large, it's life size. Que hizo este dibujo, que es muy grande, es muy, muy, muy grande, y de ahí hizo de esas, perdón, entendeu ahora, de esas fotos que vemos, el artista recreó esta pintura de Andy Taylor Steele y lo obtuvo de esas otras fotos que vemos. So this new photograph helps us see how we get from the beginning to the end. Y estas fotografías vemos cómo lo podemos ver desde el inicio hasta el final. And as much as I like this beautiful painting, I love to see the simple photograph of Dr. Still as he was.
Ya, y tanto como me gusta ver este hermoso dibujo que han hecho, me encanta ver esa foto sencilla de una persona normal de Andy Taylor Steele en sus inicios. This donor had six photographs, some on glass plates, that we had never seen of Dr. Still. Ya, el señor que donó esto tenía 6 fotografías de Andy Taylor Steele bueno, pues en casa, en un cuadro puesto, y eran fotos que nunca habíamos visto antes de Steele. So here's one of the glass plates that we can now, transfer into a photograph. Este es uno de los glass plates, supongo que será lo del carrete, ¿cómo es? El dispositivo del carrete, And it, eh, y lo podemos ahora transportar a una foto como tal. and again, you are the first group of people to see photographs of Dr. Still that have not been seen by anyone since they were taken. Y somos el primer grupo afortunado de osteópatas que vemos estas fotos que nunca antes las habían mostrado y que nadie las había visto de Steele, ¿no? Qué jovial y qué... Sí. It doesn't change anything, but it's kind of nice. No es que cambie la historia, pero es algo muy bonito, sí. So, another gift that came in recently was a letter from famous writer Mark Twain of the United States. También llegó esto de un escritor famoso de los Estados Unidos. And for you joining us from the UK, you can see that this letter was sent from Mark Twain when he was actually in London or in basically the England area. Sí, y esto viendo, bueno, los que habláis inglés, pero bueno, está puesto en Londres y esto es algo, este señor Mark, este escritor, es algo que envió de algún viaje que estuvo en Inglaterra. And so Mark Twain in this letter, he was using the Kellgren or Shellgren Swedish movement doctor and wanted that doctor trained in osteopathy. And so the letter is saying, I want to send my doctor to the school in Kirksville to be trained. Ya, esta carta habla de que de algún médico que trabajaba con este escritor, con Mark, trabajaban con gimnasia suiza, que le llamaban así, y está pidiendo que este doctor fuese a Kirksville para entrenar, para aprender de osteopatía. Again, it shows you that when a famous person could have any physician, they wanted an osteopathic trained physician. Ya, y esto te muestra que cuando una persona puede tener acceso a cualquier médico porque se lo puede permitir, realmente quieren que tenga ese entrenamiento, ¿no? Esos estudios de osteopatía. And this is a recent letter that one of our graduates uh, got from a patient. Y esto es una carta también recientemente de uno que se graduó en nuestra universidad y la obtuvo de un paciente de él. She was a very old woman, and her mother was a patient of Dr. Still. Era una mujer muy mayor y era paciente de Andy Taylor Steele, esta mujer. So you have to understand the whole reason Dr. Still started a school was there were too many people needing manual medicine, and there was one person, him. Por lo tanto, la idea de que Andrew Taylor Steele iniciase esa escuela es que había mucha gente que necesitaba un tratamiento manual y solamente había una persona. I mean, you can imagine if you had 300 patients every single day, every day, all year for years, you would need some help. Imaginaos si tenéis vosotros en consulta 300 pacientes al día, todos los días, durante muchos años, obviamente necesitaríais un poco de ayuda, ¿no? There was too much need and only one person. Por lo tanto, mucha necesidad y solamente un hombre que podía hacer el trabajo. So Dr. Still starts the school to relieve himself so that he, because he's an older man, have some time for his own life. Ya, y Andrew Taylor Steele inicia la escuela porque ya era un hombre mayor y necesitaba tiempo para él también, para descansar. So, 10 years after he starts the schools, there's thousands of osteopaths to help people. Y si os dais cuenta, 10 años después de la inauguración de la escuela, ya había cientos, miles de osteópatas por todo el mundo, bueno, por And todo we el territorio. and we had heard that Dr. Still said, at this point, I'm old, I'm tired,
I don't want to lecture. I don't want to treat patients unless I just feel like it. Ya, y a este momento, ¿no? Entiendo que después de 10 años dijo, mira, yo soy mayor, estoy cansado y francamente no quiero enseñar y no quiero tratar más gente. Yo haré lo que tenga que hacer. So we see from this letter in 1903, this patient has been at Kirksville for 2 months. She was using crutches, and so she tells her story. En esta carta, básicamente el paciente estuvo en Kirksville durante 2 meses, usaba muletas y aquí cuenta un poco su historia. She says that in my 2 months, every patient here is trying to get Dr. Still to treat them. Ya, dicen estos 2 meses, todos los pacientes quieren que el doctor Steele les vea. And, he won't see anybody. He, sorry. That he doesn't see any patients. He says there's other people to treat you. So even though everybody wants Dr. Still is very, very rarely seeing any patients. Sí, y dice que hay más gente a la que puede ver. En esta época, el doctor Steele ya muy raramente veía pacientes, ¿no? So she's an older woman and she is still on crutches after 2 months. Por lo tanto, es una mujer mayor y sigue con muletas después de 2 meses And she's ready to go back home to her children and her family. y estaba ya dispuesta a marcharse a casa con su marido, con sus hijos. And Dr. Still says, well, you're not going to go home on crutches from our school or from our hospital. Y entonces Steele que la ve dice, hombre, ¿cómo te vas a marchar, mujer, en muletas de nuestro hospital osteopático, de nuestra escuela, ¿no? And he says, I will take your case. I want you to not need crutches. Y dice, va, venga, voy a coger tu historia porque yo no quiero que sigas andando en muletas, venga. So she writes her family, I'm kind of, at a difficult place. I want to come home, but I have an opportunity that very few people get. Ya, y dice que les escribe a casa y les dice, bueno, yo quiero volver a casa, pero es que tengo una oportunidad que muy poca gente la va a tener. So I am going to stay and have Dr. Still work with me. Y se quedó un tiempo más y Andrew Taylor Steele trabajó con ella. And so here we see her again. She was an older woman. She only needed to use a cane. Y esta era una señora mayor y, bueno, básicamente al final solamente necesitaba usar un pequeño bastón. So you can imagine the quality of her life was much better being able to just walk with a little support versus a whole crutches to get around. Ya, por lo tanto, podemos entender, ¿no? Cómo mejoró su vida de necesitar 2 muletas a simplemente un pequeño apoyo que usaba. And even Dr. Still himself, because of his illness, had to walk with the staff to have support. And it's not so bad. Y también sabemos que Andrew Taylor Steele, debido a su enfermedad, tenía que andar con un bastón. Por lo tanto, bueno, tampoco es algo tan malo, ¿no? Tener que andar con un apoyo. But Dr. Still reminds us you cannot fix everything, but you can always make it better. Y hay una cosa que Andrew Taylor Steele nos recuerda, de que no podemos ajustar o arreglarlo todo, pero sí podemos hacerlo un poco mejor. And so, this covers some of our new things, and things like this come in every day. It's a wonderful job to collect this history that puts all the pieces together. Sí, para mí es un trabajo maravilloso recolectar toda esta información y hacer que todo este puzzle, ¿no? Todo esto, ponerlo, que tenga sentido. And here's a picture of young Dr. Still. I mean, a good looking man. Y esta es una imagen del doctor Steele de joven, que parecía muy guapete él, Handsome like Diego. como yo, creo. Un With guapo a- hombre. un Uh, hombre but anyway, what we see from young Dr. Still is he learns from his father, who is both a preacher and a doctor. As a doctor, he treats the body. As a preacher, he treats the spirit. Ya, y aprende de su padre, que como sabemos era un médico y un orador, bueno, un cura, digamos, y como orador, cura, él trataba el espíritu y como médico trataba el cuerpo. And so, as Dr. Still would have us know, not only do you have the body, but you have to understand that there is a spirit within this person, and that is what we're treating also.
Y Andrew Taylor Still hablaba, ¿no? No solamente tratamos el cuerpo, sino que hay un espíritu en este cuerpo y eso también lo tratamos. He learns his first manual medicine from the Shawnee Indians. Aprendió la primera medicina manual, digamos, de los indios Shawnee. Um, and it is because cholera, which is a disease where you have diarrhea and vomiting, that he starts to think about how the body, when you're suffering, is pulled out of joint. Y dice que viendo el cólera, la acción del cólera, en el que tienes mucha diarrea y vómitos, empezó a entender cómo el cuerpo tiende a sacar lo de dentro, ¿no? Lo de sí. So the Indians are very susceptible to cholera, and so the death of them gives them an opportunity to look at the bodies and what happens in sickness. Ya, y el cólera era una enfermedad que afectaba mucho a los indios americanos, y esto, bueno, pues de alguna manera le dio la oportunidad de observar y de estudiar los cambios en el cuerpo de esta enfermedad. And it is an injured Hispanic person. He's fallen from a horse and his neck is twisted, and AT still is able to put it back with his understanding of anatomy, that he starts to understand to take abnormal back to normal. Ya, y es una ocasión que un jinete de ascendencia hispánica que se cayó del caballo y recolocó su cuello y cuando se cayó del caballo, y es como entendió de cómo podemos trasladar algo que está mal a la normalidad, ¿no? And the final piece is when he's called to help a woman that he thinks is pregnant, but actually has been injured very badly along her spine. Y finalmente, la otra cosa que le hizo clic era cuando trató a una señora a una chica que pensaba que estaba embarazada, pero realmente era una lesión muy mala que se había hecho en la columna y entonces la ajustó y la puso bien. Because of her symptoms, he assumes she has pneumonia. Y dice que por los síntomas de esta señora, él piensa que tenía neumonía. She has fever, she cannot breathe, she's coughing up mucus. This looks like pneumonia. Sí, dice que tiene fiebre, no puede casi respirar, produce mucosa. Dice, bueno, esto parece neumonía. How do you treat pneumonia? He did not know, but he saw her injury on her side. And when he fixes that, when manual medicine puts things back, all those symptoms went away. Y dice, bueno, yo no sé cómo tratar una neumonía, pero bueno, cuando le examinó la columna y vio que tenía, pues en la parte baja algo fuera de su sitio, alguna cosa, dice que lo ajustó, lo trató y todos los síntomas se aliviaron. And so this was a new idea, is that the physiology, that the body's alignment, that when it's out of place, you get symptoms like disease. Y esto fue otra parte de la teoría, ¿no? Que cuando el cuerpo está fuera de su alineamiento natural, normal, es proclive a enfermar. And it was that incident that gets him changing his way of seeing medicine, that we look at the body and alignment first before we look for anything else. Sí, y esto fue estos clics, ¿no? Estos puntos de inflexión que le hicieron ver, antes de mirar a la enfermedad, mirar al cuerpo y qué zonas están fuera de su alineamiento natural. So that is the point that the 150 years begins. Y ese es el punto donde hace 150 años empieza esta historia. And then the idea is successful and it is legal in Missouri in 1897. Y la cosa, bueno, empieza a desarrollarse y se legaliza en Missouri en el 1907, 1907 o Eight- 1970. 1897. So they're practicing. The school starts in 1892. So they're practicing without legal protection. Ah, ok, ok. Sí, dice que la escuela empieza en el 1892, pero trabajaban sin ser legales, la autoridad legal. Pero en el 1897 ya les declaran legales y pueden trabajar sin ningún problema. Correct. So in 1897, they have the legal protection of the government to be osteopaths. Ya, por lo tanto, en el 1897, ya en aquella época, tienen la protección legal
para practicar como osteópatas, ¿sí? Parecidito aquí. So the Shawnee tribe, which is still very close to Missouri, they're just at the very bottom of the state. Sí, la tribu de los Shiny están en la parte más baja del nivel social, digamos. And he was asked what kind of medicine the Shawnee had, and Dr. Still describes how they would fix an injured hip. Y dice que le preguntaban qué tipo de medicina usaban los indios Shawnee y dicen que ellos ayudarían a ajustar cualquier tipo de anormalidad. So if someone had a hip out of joint, they would put them on their back, have them kind of legs between a tree, strap a rope to their ankle, and then whip the horse to pull the leg into place. Sí, dice, por ejemplo, si a alguien se le había dislocado una cadera, pues muy fácil, lo ponían de espaldas, entre un tronco de un árbol, la pierna atada a un caballo y ¡pam! Le darían para que tiraría de la cadera, de la pierna. Jokingly, Dr. Still says maybe the leg comes off or maybe it gets fixed. Sí, y dice que Steele, Andy Taylor Steele decía, pues a lo mejor la pierna se sale de su, ¿no? Se le desprende o a lo mejor se acaba fijando. But this gets Dr. Still thinking of how he can, using his hands, put the hip back without a horse. Y Andy Taylor Steele pensaba cómo podría hacerlo sin usar el caballo, ¿no? Para ajustar esa cadera. And he builds from these ideas of the Shawnee into a system of fixing people and teaching how to do it. Y aquí es donde va desarrollando, ¿no? De estas ideas y tratamiento de cómo ajustar a la gente y enseñar y que haya más terapeutas, que haya más osteópatas, ¿no? All ancient cultures have manual medicine. I just organized it and made it teachable. Sí, dice que todas las culturas ancestrales, todas tenían algún tipo de medicina manual, de trabajo manual, pero él dice que hizo una recolección y lo hizo que pudiese ser enseñable, ¿no? Que pudiese darse en una clase. And so, if we were to look at the catalog from 1897, so that is when it was legalized, Dr. Still actually talks about who influenced his ideas. Y vemos este catálogo del 1897, donde habla Andrew Taylor Still de quién fue bueno, quién le influyó, ¿no? Para tener esas ideas. So he goes from just 18 students to 600 students a year. So he needs to make the school grow. Y él fue desde de tener 18 estudiantes a 600 estudiantes en un año. Entonces él habla de cómo fue ese crecimiento. So Dr. Still tells the students that you will be learning the ideas of people like Emanuel Swedenborg, Y a Andrew Taylor Still les dice, bueno, vais a ir aprendiendo ideas de gente como por ejemplo los que tenéis, ¿no? Emanuel Swedenborg, Rudolf Virchow from Germany, el Rudolf Virchow de Alemania, Charles Darwin and Herbert Spencer from England, Charles Darwin desde Inglaterra and Louis Pasteur from France. y Louis Pasteur de Francia también. So these were the great minds of Dr. Still's time that have influenced osteopathy. Y estas eran las grandes mentes pensadoras de aquella época que tuvieron una influencia en el desarrollo de la osteopatía en Andrew Taylor Still. From Swedenborg, we get the idea of body, mind, spirit. De Swedenborg tenemos la idea de mente, cuerpo y espíritu. Swedenborg was both a scientist and understood the body, but he was also very religious, so he understood the spirit. So, like A.T. Still's father, the body, mind, spirit connection or body, a whole person was something that kind of again was Dr. Still seeing in this person. Sí, dice que Swedenborg, mucho también como su padre, entendía la parte espiritual y hablaba sobre la parte física, pero también esa acción en el espíritu, ¿no? del paciente, de la persona.
Swedenborg also talks about the importance of fascia and how the body is self-regulating and self-healing, that the body is a unit that governs itself. Sí, Swedenborg también hablaba de la unidad de la fascia, de la autocuración, autorregulación del cuerpo, estas ideas que le venían a Steele. So it confirms the ideas that Dr. Still is already having. Sí, confirma un poco esas ideas que Andrew Taylor Steele ya tenía en la cabeza, ¿no? De esta filosofía. When we look at Rudolf Virchow from Germany, he proposed the idea of the living cell. Y si vemos a Rudolf Virchow de Alemania, hablaba de la vida de la célula. In his book, he identifies that every cell comes from an existing cell like it. Y en su libro habla de que cada célula tiene un origen de otra célula igual que ya existe. This rejected the idea of the time that life just happens, that just explodes out of nothing. Y esto iba en contra un poco de la idea de que la vida simplemente aparece de la nada y explota de repente y sale la vida, ¿no? So that the only source of a cell is another cell, that it is a continuation, it is a biology. Sí, dice que la única origen de una célula es que viene de otra célula igual. Y es el ritmo de la vida, el origen de la vida. Virchow showed that the drug culture of doing things to the body has nothing to do with the biology, which is what it really is about. Dice también que la cultura de los medicamentos, de la propia medicina, no tiene nada que ver con la biología humana y que van un poco a la contra. Dr. Still had concluded this also about the drugs, and the drugs were very poisonous at that time. Y Andrew Taylor Still, como sabemos, también opinaba lo mismo sobre la medicación y sobre todo en aquella época en el que eran auténtico veneno. We also then look at Charles Darwin, who was discussing change, growth, evolution. Sí, luego tenemos Charles Darwin que hablaba sobre el cambio, la evolución de bueno, de la raza humana. And so Dr. Still is able to take the ideas of evolution, common descent, multiplication of species, gradualism. These are the ideas of Darwin. Sí, Andrew Taylor Still en bueno, en sus, habla, ¿no? De la evolución y de los cambios de la persona y de esto habla en sus libros también. That the body adapts to the situation. Dice que el cuerpo se adapta a la situación. This is why the challenge of an injury of a person that is not treated for many years may become the new normal for that person. Y esto es lo que vemos cuando la lesión de una persona que no se ha tratado durante muchos años, esa lesión acaba normalizándose y siendo algo normal en la persona. As you know, an injury may trigger another way the body compensates, and then all the way across, you've got this chain reaction of the body adapting and trying to minimalize the injury. Y como bien sabéis, ¿no? Lo que vemos es cuando alguien tiene una lesión, el cuerpo simplemente se adapta, cambia y sigue cambiando para minimizar el efecto negativo de esa lesión. So something that could have been treated right away that was small over a period of years can become chronic. Y si es algo que a lo mejor en el momento se podía haber tratado y era algo pequeñito, a lo largo de los años se cronifica. Another person, getting back to who influenced Dr. Still, was Herbert Spencer. Otra persona que tuvo influencia sobre Steele fue Herbert Spencer. And he brought the idea that God is actually within our mind. Y él le trajo la idea de que Dios realmente está en nuestra mente And that there is a motion, a vibration in matter. y en la materia hay una vibración y una motilidad. And so this actually goes with what we'll be teaching at Founders Day is oscillation, vibration, how that influences and works within the body. Y esto es algo de lo que hablaremos, ¿no? En la semana del fundador en Kirksville sobre
la vibración, la oscilación que mueve al cuerpo. He also coined the phrase survival of the fittest, that the best opportunity has the most success. También acuñó la frase de sobreviven los mejores, entiendo, en el que, bueno, sí, coin sorry, say that again, the Uh, last bit. Survival of the fittest, that the strongest Yeah. will win. Sí, eso es, que los más fuertes sobrevivirán, ¿no? Eso es lo que acuñó este. Louis Pasteur, of course, was looking at fermentation, actually a germ theory, Louis Pasteur, que hablaba de la fermentación, la teoría de los gérmenes, and he also was looking at the ecosystem, how things work in cycles. y hablaba del ecosistema, cómo, bueno, los sistemas trabajan en círculos. In an environment, life and death all supports each other in a circle. Sí, en un entorno tenemos la vida y la muerte, se contrarrestan uno al otro como en círculos. You remove one piece and the whole thing crumbles. Y si eliminas una parte, todo el sistema se viene abajo. And Dr. Still talks about the way of the cycle of the human body. If one failure starts, it will crumble the whole health system of the body. Y entonces Luis Pasteur habla del ciclo de la vida y cómo todas las partes son importantes y si quitas una de ellas, pues esa persona, esa vida se irá al traste. So these were the great people that influenced him. And from these, we start to then see in their guidance how Dr. Still forms his ideas for osteopathy. Por lo tanto, estas son las personalidades que tenían influencia en Andrew Taylor Still en aquella época y cómo esto va clarificando su forma de pensar y su forma de ver, ¿no? La osteopatía. In his earliest writings, which is the Journal of Osteopathy, he says that, God is seen in matter, motion, and mind. Y en los primeros escritos que hablan el Journal of Osteopathy, dice que Dios existe en la mente, en el cuerpo, en la materia. And so when we look at matter, matter would be the physical body. Si vemos la materia, podemos traducir como el cuerpo físico. And the word motion, he later uses the word spirit. Y la palabra motilidad, movimiento, habla luego de esto como el espíritu. So he sees the spirit as a vibration. Por lo tanto, ve el espíritu como una vibración. So you have this physical body and you have this vibration that come together through the mind to create a human. Por lo tanto, tenemos ese cuerpo físico y tenemos ese espíritu, esa vibración que hacen a un cuerpo humano vivo, real. I do think people sometimes struggle with what is the spirit in a person. Muchas veces lo pasamos mal pensando qué parte de la persona es el espíritu. Um, and so we actually have a vibration in our neurons that is trillions of times a second. Y realmente tenemos una vibración en nuestras neuronas que es 1 trillón de movimientos por segundo. Dr. Still would tell us that we make things that are like the human body, which is the perfect biological machine. Y Andrew Taylor Still decía que hacemos cosas imitando a lo que es el cuerpo humano, ¿no? De una forma perfecta, de una biología perfecta. So he would use what we call an analogy. He would say it is like this so that you can understand it better. He would use an example that it would help you understand how the body worked. Sí, usaba muchas analogías para hacer entender a la gente lo que él intentaba decir y pues representaba algo y decía, mira, es como esto y esto es lo que estoy intentando describirte del cuerpo humano. And so I would use an example that Dr. Still would probably use if he were here today. Y os voy a poner un ejemplo que seguramente Andrew Taylor Still usaría si estuviese aquí con nosotros.
So think of your phone. Everybody has a phone, Pensar sobre vuestro teléfono móvil, sí, que tenéis todos a mano, and it is matter. It is just stuff. It is a body. y es simplemente un objeto, es una materia, ¿no? And through this phone, when it is open, when the mind is turned on, Y a través de este teléfono, cuando es abierto y la mente es abierta, a vibration comes through it, which we call Wi-Fi or the internet. y entonces es lo que llega una vibración a él, y es lo que llamamos el Wi-Fi o el Bluetooth. The Wi-Fi or the internet isn't in your phone, it is coming through your phone. El internet o esto no está en tu teléfono como tal, es algo que viene una vibración que llega a tu teléfono. So, like your telephone, the body has a vibration coming through the mind, and that's how the spirit is in you. Por lo tanto, un poco como el teléfono, tu, tu, tu mente manda una vibración al cuerpo y es así como recibes ese espíritu. Which is why Dr. Still uses the word spirit and motion as the same. Y es por lo que Andrew Taylor Still usa esa frase de que espíritu y movimiento, motilidad son lo mismo. And so it was just, again, a little analogy to help you understand the spirit isn't necessarily in you as much as it's coming through you. Por lo tanto, usaba esta analogía del teléfono para que veáis un poco de que el espíritu no está dentro de vosotros, sino que os transmite, ¿no? Os viene a vosotros. And so this oscillation is something that we're going to be teaching at Founders Day, and it is the vibration that brings life into the body. Y es esta oscilación que enseñaremos durante la Founders Week, que es lo que viene al cuerpo a través de la vibración, ese espíritu. So next we want to look at what the tenets are. What are the key ideas of osteopathy? Por lo tanto, vamos a ver un poco cuáles son las ideas clave de la osteopatía. And so in Dr. Still's first book, his autobiography, he identifies this. Dice que en su primer libro, Andy Taylor Still identifica esto, en su libro de autobiografía. So when you know the difference between normal and abnormal, you have learned the all-absorbing first question that you must take your abnormal case back to normal and then lay it down, leave it, and be satisfied. Ya. Dice que cuando sabes la diferencia entre lo normal y lo anormal, sabes que has aprendido, has absorbido esa primera pregunta, ¿no? Que debes de coger un caso con una anormalidad, devolverlo a lo normal. Dejarlo reposar y estar bien contento de dejarlo ahí recolocado, digamos. That's a lot of information. So Dr. Still made it simpler for us to understand. Esto es, bueno, filosófico y mucha información detrás de estas líneas. Por lo tanto, Steele nos lo hizo, bueno, mucho más fácil, ¿no? So find it, the problem, Por lo tanto, dijo, encuentra el problema, fix it, the problem, eh, corrígelo, fix it, and leave it alone. y déjalo estar. Leave it alone is actually that there is a process of healing that the body finishes. Ese de dejarlo estar es un proceso en el que el cuerpo necesita estar calmado para recuperarse, recuperar la salud, la homeostasis, ¿sí? You need to know when you are done and let the body's natural healing process finish the work. Por lo tanto, tienes que saber cuándo has hecho tu trabajo y cuándo es el proceso de curación, de sanación, tiene que hacer el resto, ¿no? Esa curación del cuerpo. Dr. Still certainly believed that you could overwork an area and cause more damage than initially was there. Ya, y Andrew Taylor Still sabía que podías trabajar mucho en una zona y finalmente provocar más daño del que originalmente había en esa zona, en ese cuerpo. The biggest thing is to know when to stop.
y creo que lo más importante es saber cuándo hay que parar, ¿no? And so here we have this simple cartoon, find it, fix it, and leave it alone. Y tenemos esta imagen, ¿no? Sencilla de, bueno, encuéntralo, corrígelo y déjalo estar. So probably the key idea of osteopathic healthcare. Y posiblemente sea la clave, la idea clave de la osteopatía. So Dr. Still, attempts, as we mentioned, he has so many patients, there's not enough of him. So he opens a school to train people to do what he's doing. Por lo tanto, como bien hemos dicho, ¿no? Tenía tan volumen de pacientes que finalmente acabó abriendo esta escuela para enseñar a otros a hacer lo que él hacía. But when he gets these first doctors, they just don't have the skill or the knowledge, and he considers it a failure. He's going to give up. Y cuando recibe estos primeros médicos que vienen a estudiar, estos, dice que es un fallo, esto no puede ser, es un desastre y está a punto de abandonar el proyecto. The first name of his school is the School of Bones. Y el primer nombre para la escuela le puso la escuela de huesos, Bone. And so he doesn't think he can teach anybody. And then he gets very lucky. William Smith comes to Kirksville. Y cree que no podía enseñar a nadie y bueno, como pasa muchas veces, apareció William Smith a su vida Here we have a doctor trained at one of the best and still one of the best medical schools in the world. y aquí tenemos, bueno, lo que hoy en día tenemos una de las mejores, posiblemente venía, ¿no? De una de las mejores, William Smith del Colegio de Edimburgo de Medicina. He's married. He's come to the United States for a honeymoon. He's selling some instruments to make a little money. And he keeps hearing of these miracle cures. Y William Smith estaba casado, llegó a Estados Unidos en su luna de miel y para ganarse un poco de dinero estaba vendiendo distintos artículos, pero seguía escuchando de las manos mágicas de los milagros que hacía Andrew Taylor Still. He finds out that Dr. Still is trained by his father. He doesn't even go to a medical school in basically the frontier. He says, this is no education. Y entonces imaginaos, ¿no? William Smith, que viene de un erudito de la medicina, de una de las mejores universidades del mundo, y cae por allá con Steele, que se entera que aprendió medicina de su padre, tratando ahí en la frontera con los indios y tal, y dice, pero ¿qué tipo de educación es esta? He comes to Kirksville mainly to prove that Dr. Still is a fraud, that these miracles are some kind of trickery. Y llegó a Kirksville sobre todo para desenmascarar a Steele y decir a la gente que era un fraude lo que hacía, ¿no? But when he sees Dr. Still working on the neck and the spine, things that would kill a person, and yet he heals people, Smith wants his education to be complete and come and learn from Dr. Still. Pero cuando ve cómo trataba, ¿no? A los cuellos, las columnas, el cuerpo y cómo la gente se recuperaba de sus lesiones, William Smith dice, yo tengo que aprender esto y yo tengo que aprender de Steele, ¿no? He's brilliant, so he will teach anatomy, and Dr. Still would teach the manual medicine. Por lo tanto, William Smith enseñaría la anatomía y Steele enseñaría osteopatía. And so he is not only the first instructor, but Dr. Still graduates him first because he wants his professors to be osteopaths. Por lo tanto, dice que William Smith no solamente fue su primer alumno real como tal, sino que fue su primer graduado. Y So the quería, sí, yeah. sorry. Oh, we're just saying this. So the first graduate is European, not American. Oh, ya, ahí tenemos, ¿no? El primer graduado en osteopatía es un europeo y no un americano. Así que Steele le da el título porque quería que todos fuesen DO, doctores en osteopatía. So there has always been a relationship between the American idea of osteopathy and the structure and the way we train people with the European approach. Ya, por lo tanto, siempre ha habido una unión entre la forma americana de trabajar, de ser, y esa forma ordenada más de Europa, ¿no? De trabajar. Entonces siempre ha habido una unión ahí con la osteopatía entre Estados Unidos y Europa.
Except for the family, half the faculty are Europeans. Bueno, si lo veis, excepto la familia de Steele, los hijos y demás, el resto, la mitad de la facultad eran europeos. We see in the picture to the right Smith, John Martin Littlejohn, James Littlejohn, and David Littlejohn. So four European instructors. Y por lo tanto, en la imagen esta famosa tenemos a cuatro instructores europeos, que son John Martin Littlejohn y sus dos hermanos, James y David, y William Smith. And to be honest, it is because of them that we were successful because we already know when Dr. Still tried it by himself, he could not do it. Y gracias a ellos es que, bueno, todo esto tuvo un éxito, porque sabemos que Andy Taylor Steele por sí solo no tuvo éxito a la hora de enseñarlo. And so we see with this very simple building, Dr. Still's first ideas, the American School of Osteopathy. Y como vemos en este edificio tan simple, cómo tenía las primeras ideas de la escuela de la osteopatía como tal. And Dr. Still said, from simple ideas come great things. Y Andrew Taylor Steele decía que de conceptos, de ideas básicas, vienen grandes cosas. So when you come to Kirksville, we still have this simple idea, this little school inside of a building. Ya, por lo tanto, si venís a Kingsville, todavía guardamos esta pequeña escuela dentro de un hall muy grande del edificio que tenemos ahora y está ahí la réplica o la original, vamos. Um, because students came to, and went, there were probably about 21 students, six of which were women. Y cuando empezaron había 21 estudiantes y 6 mujeres en la primera clase. So we see the first class. Five of the women are pictured in here. His daughter was only 16 years old, Blanche in the back. Y aquí tenemos en la imagen a cinco mujeres y su hija Blanche, que solamente tenía 16 años, estaba en la parte de atrás. Women were afraid because they were only supposed to take care of their husbands and have babies. That if they became a doctor, were they some kind of freak, some kind of strange person? Y las mujeres estaban asustadas porque en aquella época solo era cuidar del marido y tener hijos. Y si se hacían, estudiaban para ser doctores, realmente las podrían apuntar como alguien extraño, ¿no? Raro. Blanche assured women, you can be feminine and you can be a physician. Y Blanche decía que puede ser femenina y puede ser también un buen médico. And Dr. Still always intended osteopathic medicine to be a gift to the world, not just for the United States. Y Andrew Taylor Still decía que la osteopatía era un regalo para el mundo, no solamente para los Estados Unidos. Often, those that furthered osteopathy the most were patients themselves. Y la mayoría de los que estudiaban habían sido pacientes antes de estudiar osteopatía. For instance, in the top, Florence George, she was losing her eyesight from an injury, had gone to England, and nobody could help her. Por ejemplo, tenemos aquí George, entiendo, esta chica, que perdió la visión y entonces se fue a Inglaterra para que le curasen, pero nadie podía hacer nada por ella. She comes to the osteopathic school, her vision is repaired, she becomes a student, and she takes it all over the world. Y ella viene a la universidad, a la escuela, le tratan, recupera la visión y, bueno, lleva la osteopatía al resto del mundo. Dr. Nomoto, the Japanese man, he came to find a better medicine for the prisoners of Japan. Y aquí tenemos a Dr. Nemoto de Japón, que vino a estudiar osteopatía a Kirksville y luego la llevó para mejorar la salud de los prisioneros en Japón. That was in 1900. We still have a relationship with the Japanese osteopaths. Y eso fue en el 1900, pero a día de hoy también tenemos una muy buena relación con los osteópatas japoneses. Of course, we see the Little Johns, Y tenemos ahí a la familia de los Jones, los Little John. and there were students from Persia, which would be Iraq and Iran today, Y tenemos de Persia, lo que sería Irak e Irán, también hubo estudiantes de esa zona. and students from Syria. So, again, students from, I mean, Spain, everywhere. Dr. Still took in all students, and then they spread it throughout the world.
Por lo tanto, como veis, había estudiantes de todo el mundo y realmente los acogía Steele y ellos llevaron la osteopatía por todo el mundo. Dr. Still was supportive of any natural biological way of healing could work well with osteopathy. Y sabía que Andrew Taylor Steele que cualquier método de sanación natural, armónica, podría sanar al cuerpo, podría hacerlo bien. So we may consider today Dr. Still would probably support acupuncture and different dieting, as well as different forms of physical therapy. Por lo tanto, a día de hoy estamos seguros de que Dr. Steele estaría a favor de la nutrición, de la acupuntura, de pequeños cambios que hagan que la persona esté mejor, ¿no? Dr. Still saw the changes in the United States and said that his hope was that an international school would keep these ideas alive, schools like yours. Ya, dice que querían mantener todas estas ideas con vida, ¿no? Un poco como se hace en Europa, ¿no? De estas filosofías, estas distintas tratamientos. And so, if we now look at what do we consider the core values of osteopathy, the key ideas? Y si ahora miramos a lo que constituyen las ideas clave de la osteopatía, And so, the essence of these ideas were started in Kirksville in 1950. y la esencia de estas ideas empezaron en Kirksville en el 1905, And these are actually the standards even today. y estos son, bueno, estándares que a día de hoy se continúan haciendo. The body is a unit, the person is a unit of body, mind, and spirit. Y como dice, ¿no? El cuerpo es una unidad y la persona es una unidad del cuerpo. Y la persona es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. The body is capable of regulating itself, healing itself, maintaining itself. Y el cuerpo es capaz de una autorregulación, autosanación y mantener la salud por sí mismo. That the structure and function are interrelated. Que la estructura y la función están interrelacionadas. And supposedly the fourth would be good treatment, would be understanding the first three. Y el cuarto dice que un buen tratamiento se basa en entender los tres primeros puntos. Personally, I think this is wrong. Yo personalmente pienso que esto está mal. I mean, you've already said the first three. Why would you say number four is doing the first three? Ya has dicho los tres primeros. El número cuatro, ¿cómo puede ser repetir los tres primeros? And what I find is as we look at the spirit, which was so important to Dr. Still in osteopathy, Sí, por lo tanto, si miramos a la parte espiritual que era tan importante en la filosofía de Steele, that number four should actually be belief in getting well, expecting to get well helps in the healing. y yo creo que el número cuatro debería ser creer en que te vas a sanar y esperar estar bien, debería ser la cuarta, ¿no? That you must help your patient be optimistic that they can get better, and they will. Y esto se traduce en que tú como terapeuta tienes que ser optimista y trasladar ese optimismo al paciente de que se va a sanar y va a mejorar. We may think this just sounds like a bunch of words, and how can that heal you? The believing you can get healed can heal you. How is that? A lo mejor esto lo oís como una palabrería en el que cómo creer en que vas a sanarte y transmitir esta sensación te va a sanar. Except we now understand that somehow when the mind believes it can get better, it turns on the immune system. Y bueno, esto es algo que hoy en día ya sabemos, que cuando la mente cambia a esa actitud de saber que te vas a sanar, automáticamente el sistema inmune empieza a funcionar mejor. Optimism works through the lymphatics and your immune system and actually strengthens by that energy of belief. Sí, el sistema, o sea, el optimismo de la persona funciona, tiene un efecto sobre el sistema linfático y a la vez sobre el sistema inmune y ayuda a resurgir esta parte.
Equally depressed or lack of belief, your body shuts down and you're at more of a danger for dying. Y pues eso, depresión o una falta de espíritu, de creencia, eso te cierra el sistema, ¿no? El sistema inmune y tienes mucho más peligro de fallecer. We have an example of Dr. Still treating in this manner with belief and expectancy. Tenemos un ejemplo del doctor Steele tratando en este sentido con creer y expectativas, creencia y I- expectativas. In Hildreth's Lengthening Shadow book, En el famoso libro del Lengthening of sh- Shadow, ¿no? Sí, bueno. um, Asa Willard is a student who has typhoid fever and everyone believes is dying. Hay un estudiante que cree que este paciente tiene la fiebre tifoidea y que todo el mundo sabe que va a morir. He has been sick for weeks and there is no hope for him. Ha estado enfermo durante semanas y no hay mucho más que hacer, no hay, ¿no? They don't want to accept Dr. Still that a student is dying, so no one tells Dr. Still that the student is dying. Y todos estaban asustados de decirle al doctor Steele de que hay un estudiante que está muriendo de fiebre tifoidea. But Dr. Still goes for a walk, which is healthy every day, and he hears the news that there is a student dying. So he goes to see the student. Entonces, imaginaros al señor Steele que se va a caminar, ¿no? A hacer su rutina de caminar y le llega esto de que hay un estudiante enfermo que va a morir y quiere ir a ver a ese estudiante. The student has a fever, and Dr. Still says, that is not bad. That is burning out disease. Y el estudiante tiene un poco de fiebre y dice, bueno, eso no está nada mal, eso está quemando muchas bacterias y cosas. Dr. Still does a little minor treatment because you want nutrition in and waste out. So nothing major, but adjust the body so everything's working as best it can. Y el doctor Steele hace un pequeño tratamiento y nada muy importante porque, bueno, pues bueno, es simplemente para la persona, vamos. But Dr. Still looks at the student and says, I think I think you're giving up. I think you're not hopeful that you can get well. Y el doctor Steele le mira al estudiante y le dice, yo creo que estás tirando la toalla, por así decirlo, ¿no? No tienes esa creencia de que te vas a mejorar. I think you're quitting. Sí, creo que te estás retirando, ¿no? De la vida. And then he says, "Are you quitting me? Are you giving up? Y le dice, vas a tirar la toalla? ¿No quieres que haga nada?" Tell me, are you done?" Y le dice, Dímelo, dímelo, ya estamos hechos, ya está finito esto, ¿no? Finiquitado." And Asa Willer says, "No." And Dr. Still says, "Are you sure? No?" Y le dice, And no, Asa no, Willer said, no. "No, Y le no, dice, no, no, I'm no, not no, giving up." no, que no me rindo, venga. And then Dr. Still says, "Well, then good. You'll Ok. be fine." And he leaves. Y le dice, bueno, pues muy bien, pues entonces estarás bien. Y se marcha el doctor Steele, ¿no? And sure enough, the student believing turns on his immune system and he gets better. Y creerlo, ¿no? El estudiante, bueno, cambia todos estos procesos, su sistema inmune empieza a funcionar y mejora y se salva. He is a huge force in osteopathy and lives to be 93 years old. Es una gran fuerza, ¿no? El doctor Steele y vivió hasta los 93 años. So do not underestimate the importance of giving your patient belief that they can get better, hope that they can get better, because that's part of the healing process. Sí, no desestiméis en vuestros pacientes, ¿no? Esa capacidad de creer que pueden mejorar y de que pueden sanarse, ¿no? Irvin Core was our greatest researcher in osteopathy. Como sabréis, Erving Core fue uno de los mayores investigadores en la osteopatía. And he also said that the fourth tenet of osteopathy should be belief and expecting to get better leads to healing. Ya dijo que el cuarto principio de la osteopatía debería ser, bueno, creer y esperar que vas a mejorar, y eso debería ser el cuarto principio, ¿no? De la osteopatía. So this journey of 150 years was not easy.
Este viaje de 150 años, pues como sabréis, no ha sido nada fácil tampoco. Who would even think of having a new idea of health in America, in the frontier, coming out of war, in the middle of nowhere? ¿Quién pensaría, no? De un sitio en el medio de Estados Unidos que acaban de terminar una guerra, en la frontera pues, con los indios. ¿Quién pensaría de que de ahí iba a salir nada? Dr. Still didn't think it was heroic. He didn't think it was fantastic. To him, it was just the idea of following the truth. Para Steele no era algo heroico, pensaba que aquello era, yo qué sé, la bomba, era simplemente seguir el camino de la verdad. So looking back, at dozens of schools, thousands of osteopaths, Dr. Still said, "I did not dream that it would be anything like this." Y el mismo Steele decía, ¿no? Viendo el final de ese proyecto, ¿no? De cientos y cientos de estudiantes, no pensaba que eso iba a llegar tan lejos. But with the success then, imagine what if he saw what was going on now. He says, "I guess it was sort of wonderful." Y dice, con el éxito que hemos tenido, dice, bueno, yo me imagino que sí, que era algo muy bonito, ¿no? Que fue algo muy bonito. And so, like I said, Dr. Still did live to see the success of his idea, mostly that people lived healthier and pain-free lives. Ya, dice que, que Andy Taylor Steele vivió, ¿no? Para ver ese sueño hecho realidad. Sí. And the final thought of Dr. Still was that each person should be on the search for proving and showing facts that relate to how the body works and share that information, that each person will take osteopathy further. Dice que todo el mundo, todo osteópata debería de estar buscando bueno, hechos científicos que puedan hacer que relacionar con este mecanismo humano y esa salud y realmente extender más y más la palabra de la osteopatía y los beneficios de la osteopatía de los osteópatas. And so I appreciate having a chance to kind of give you some how this actually happened and what your job is to make it better. Y bueno, aparte que es un placer, ¿no? Haber estado con vosotros, hacer que esto ocurra y es nuestro trabajo hacer que esta profesión aún sea mejor. We don't work alone, and Dr. Still did not work alone. We work as a group to make ourselves better and to bring this idea of healing to the world. So thank you for having me. Sí, gracias. Por lo tanto, trabajamos juntos, no trabajamos de forma aislada y la idea es, bueno, mejorar la profesión y mejorar a nuestros pacientes. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Thank you, Jason. It's great Wonderful. to be here with you. And of course, if there's any questions, you can write me at the museum or however that works out. Okay, yeah, thank you very much. Si hay alguna pregunta o lo que sea, bueno, pues siempre le podéis escribir a Jason y verlo en el museo. Así que, thank you, Jason. I think it was a wonderful lecture and thank you for your time. So I will see you soon then. Okay, bye bye. Bye bye. Ciao.